Bien, vamos a empezar entonces. Esta es una presentación rápida. Muy buenas noches con todos. Esa es una de las transmisiones que vamos a hacer en vivo constantemente. Vamos a hablar muy puntualmente sobre algunos aspectos metodológicos y de la evidencia que encontramos durante la semana. Muy bien, vamos a hablar hoy día sobre los estudios de precisión diagnóstica. Muy bien, los estudios de precisión diagnóstica tienen como objetivo evaluar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de una prueba con la intención de poder ver o determinar la precisión de una herramienta nueva para el diagnóstico de una enfermedad, comparado con un estándar. Esto es importante porque en la comparación de los estudios de las diferentes pruebas, siempre se tiene que tener una prueba nueva, denominada TEDS, versus un estándar, que es el estándar, el gold estándar. Es una prueba frecuente, es una prueba recurrente y es la que se quiere poner no en contra, sino se quiere intentar comprobar que la otra herramienta tiene una mejor precisión. Entiéndase precisión como el proceso mediante el cual se va a poder determinar una efectividad de una herramienta por encima de la otra, ¿no? En diferentes medidas o medidas de efecto para los estudios de pruebas diagnósticas. Tenemos el caso, por ejemplo, del estudio PKERN, ¿no? Es una herramienta, unas reglas de predicción eh, para para la decisión de tomar o no, o realizar o no una tomografía, ¿no? PKERN dice es las reglas de predicción de PKERN para la imagen de tomografía en niños que han presentado o que se han presentado, que han tenido trauma abdominal cerrado o trauma en cráneo, en cabeza. Este es un estudio que fue publicado en la revista The Lancet Child and Adolescent Health, eh, conociendo que PKERN es una herramienta que ha sido diseñada para reducir el uso inapropiado de la tomografía computarizada en niños para trauma abdominal y de cabeza. La metodología de este estudio se hizo a través de un estudio prospectivo en 6 departamentos de emergencia en Estados Unidos entre el 2016 y el 2021. Y se evaluaron a 7.542 niños con traumatismo abdominal cerrado y 19.999 niños con trauma de cabeza. Entre los resultados se obtuvo que la sensibilidad para la herramienta en lesión intraabdominal fue del 100%. Y se obtuvo un valor predictivo negativo del 100%. Esto es para la lesión intraabdominal. Para la lesión cerebral traumática en niños menores de 2 años también se obtuvo una sensibilidad del 100% y el valor predictivo negativo fue del 100%. Por lo tanto, según este estudio, las reglas o la herramienta de PKERN para lesión intraabdominal y traumatismo cráneoencefálico se validaron con un grado alto de precisión. Vamos a ver ahora qué significa esto. Tenemos una tabla de 2x2. Una tabla en donde por un lado están los resultados de la prueba y por otro lado están las pruebas, ¿no? Por ejemplo, si la prueba fue positiva, la prueba nueva, respecto al diagnóstico que se obtiene en el estándar. Si es que, por ejemplo, la prueba nueva da positiva cuando el estándar da positivo también, o sea, hablando del diagnóstico, eso se conoce como verdadero positivo. Cuando la prueba es positiva, la prueba nueva, en este caso el PKERN, por ejemplo, respecto a la tomografía, es positiva, pero hay ausencia de enfermedad en la prueba estándar, eso se conoce como falso positivo. Lo mismo para la prueba negativa con la prueba nueva. Si la prueba nueva es negativa, pero el estándar es positivo, se conoce como un falso negativo.
Y cuando la prueba es negativa, la prueba estándar también es negativa, se conoce como verdadero negativo. Entonces, hay cuatro elementos de la evaluación para la precisión diagnóstica, y de todas las medidas de efecto de las pruebas de precisión dependen de estos 4 puntos: de los verdaderos positivos, de los falsos positivos, de los falsos negativos y de los verdaderos negativos. De estos 4 puntos vamos a empezar a partir las interpretaciones de las medidas. Tenemos, por ejemplo, la sensibilidad. ¿Cuándo es sensible una herramienta? ¿Cuándo es sensible una prueba? Cuando dice, la sensibilidad mide la proporción de verdaderos positivos, es decir, la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos pacientes que realmente tienen la enfermedad. Entonces, ¿cuándo es una prueba sensible? Cuando tiene mayor capacidad para poder diagnosticar la enfermedad cuando la enfermedad realmente está presente. En este caso, por ejemplo, en la prueba dice que la sensibilidad para la lesión intraabdominal es del 100%, con un intervalo de confianza del 98 al 100%. ¿Qué significa? Que de cada 100 niños que se evaluó, en 100 niños la prueba dio positiva y la enfermedad estaba presente. Entonces eso es muy importante. Para poder decir que un test o una prueba es sensible, podemos tener como referencia que además de tener el diagnóstico, ¿no? O sea, con la prueba positiva se tiene la enfermedad, realmente se tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es la sensibilidad, ¿no? Y como pueden ver, la sensibilidad tiene una fórmula que es los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos. La especificidad mide, por otro lado, la proporción de verdaderos negativos. O sea, a diferencia de la sensibilidad que mide los verdaderos positivos, la especificidad mide los verdaderos negativos. O sea, se utiliza más para poder descartar el diagnóstico. O sea, la sensibilidad, mientras más sensible sea una prueba, se confirma el diagnóstico, pero mientras más específico sea, se descarta el diagnóstico. Entonces, todas las pruebas no necesariamente tienen que ser sensibles y específicas. Hay pruebas diagnósticas que no son más sensibles y es la mayor utilidad para poder diagnosticar, mientras que hay otras pruebas que son más específicas que sensibles y por lo tanto nos sirven para descartar la enfermedad. Entonces, acá por ejemplo en el estudio no se habla de una sensibilidad y especificidad directamente. Sin embargo, al ser ser altamente sensible, se asume que también puede ser altamente específico. Entonces la fórmula es algo distinta, ¿no? Son los verdaderos negativos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Sin embargo, hay otras medidas de efecto, como podrán observar, ¿no? También están, por ejemplo, el valor predictivo positivo, que indica la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad dado que ha obtenido un resultado positivo de la prueba. Es decir, de los pacientes que han salido positivos, ¿cuánta probabilidad existe de que en verdad tengan la enfermedad? Recuerda, la sensibilidad nos permite saber, ¿no?, de los pacientes o sea, cuántos pacientes confirman el diagnóstico con enfermedad. Y de estos pacientes que han confirmado el diagnóstico, ¿cuántos realmente pueden tener la enfermedad? Entonces, el valor predictivo positivo confirmaría la sensibilidad. El valor predictivo negativo, por otro lado, confirmaría la especificidad. Entonces, ahora, por eso, incluso el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo tienen vamos a decir, una forma de medir el efecto mejor que la sensibilidad y la especificidad, porque nos permite comprobarlas. En este caso, por ejemplo, dice que el valor predictivo negativo para ambas partes de la prueba fue del 100% también. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta? Por ejemplo, dice, si en una prueba de detección de cáncer de 100 resultados negativos, 99 son no cancerosos, entonces el valor predictivo negativo es 99%. O sea que la probabilidad de que no tengan la enfermedad con la prueba negativa es, por ejemplo, si es del 99, de cada 100, al 99%.
hay la probabilidad de que no se tenga la enfermedad con la prueba negativa. O sea, de confirmar la especificidad. O sea, eso es muy bueno. O sea, mientras más alto sea, mientras más cercano al 100 o más cercano a la unidad sea el valor predictivo negativo, más posibilidad hay de que las personas que tienen o que no tienen la enfermedad tengan un resultado negativo. Entonces, eso es correcto, eso es muy bueno. Bueno, aquí no se ha podido ver el área bajo la curva. El área bajo la curva también es una medida, no es una medida de efecto como tal, pero visualmente nos permite poder entender cómo es que se comporta la prueba por encima o debajo de un umbral. Pues normalmente nosotros esperamos que el umbral entre la sensibilidad y la especificidad siempre sea mayor al 80%. Pues en la curva nos podemos observar esa situación. Una de las últimas medidas de efecto que debemos de conocer también son el odds ratio diagnóstico o el diagnostic odds ratio y el valor de similitud, de verosimilitud positivo y negativo. Estos últimos tres casi nunca se reportan en las pruebas diagnósticas y debería reportarse. ¿Por qué? Porque tienen un valor de efecto mucho más útil clínicamente. Por ejemplo, ¿qué es el Diagnostic Odds Ratio? Es una medida de efecto que combina la sensibilidad y especificidad. Representa la razón de las odds de un resultado positivo en los sujetos enfermos a las odds de los resultados positivos en los sujetos sanos. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta? Dice, si una prueba tiene un Diagnostic Odds Ratio de 20, esto indica que hay 20 veces más probable que un resultado positivo provenga de un paciente enfermo que de un paciente sano. O sea, nos ayudaría a poder tener en cuenta una posibilidad, una probabilidad o una posibilidad de que se dé el resultado positivo de un paciente enfermo que de un paciente sano, ¿no? O sea que cuando ya tenemos una sensibilidad alta, ¿cuánto probable es que el resultado sea positivo proviniendo de un paciente enfermo, ¿no? O sea, ya tenemos la sensibilidad, ya tenemos el valor predictivo positivo y ahora tenemos el Diagnostic Odds Ratio que confirma la sensibilidad de una prueba, ¿no? O la capacidad de la prueba para poder confirmar el diagnóstico. Sin embargo, también hay dos medidas de efecto más que son importantes. Tenemos el valor de similitud, de verosimilitud positivo o likelihood ratio positivo o likelihood ratio negativo. ¿Qué son los likelihood ratio? ¿Qué son los valores de verosimilitud? El valor de verosimilitud positivo indica cuánto más probable es obtener un resultado positivo en la prueba de un paciente con la enfermedad comparado con un paciente sin la enfermedad. Por ejemplo, si una prueba tiene un likelihood ratio positivo de 10, significa que de los pacientes con la enfermedad, son 10 veces más propensos a tener un resultado positivo comparado con los que no lo tienen. Es similar al Diagnostic Odds Ratio, es similar, pero se tiene que entender más como una proporción. Entonces, dice, si una prueba tiene un likelihood ratio positivo de 10, significa que los pacientes con la enfermedad son 10 veces más propensos a tener un resultado positivo. Ojo, estamos hablando de aquí los pacientes que tienen la enfermedad. Hay mayor probabilidad de que puedan tener un resultado positivo respecto con los que no lo tienen. Cuando es negativo, dice, si una prueba tiene un resultado negativo, un LR negativo de 0.1, por ejemplo, o sea, es proporción inversa, significa que es 10 veces menos probable que un paciente con la enfermedad tenga un resultado negativo. Es menos probable que un paciente con la enfermedad tenga un resultado negativo respecto a alguien que no tiene la enfermedad, obviamente, ¿no? Entonces, el valor de verosimilitud muchas veces no es utilizado. Sin embargo, es importante también que podamos
entender la importancia de utilizar todas las medidas de efecto en una prueba diagnóstica, sobre todo para poder confirmar la viabilidad, la precisión, ¿no? La fiabilidad de la prueba para la utilización y la decisión clínica. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir de la PCARE, por ejemplo? Que es aparentemente en ese estudio de Holmes y otros, publicado hace un par de semanas en la revista The Lancet, al ser un 100% de sensibilidad y un valor predictivo negativo para ambas partes, o sea, para lesión intraabdominal y para lesión traumática, es muy útil para poder descartar o para poder evitar utilizar de forma inapropiada la tomografía computarizada. O sea, si es que, por ejemplo, aquí como pueden observar en la herramienta, ahí es un algoritmo. Y si nosotros no necesitamos utilizar la tomografía, ¿cuándo o cómo lo podemos saber? Utilizando la herramienta de PCARE, ¿no? De tal manera de que no desgastamos recursos en vano. Ese es el mensaje de ahora, ¿no? Espero que les haya gustado esta clase y si tienen alguna duda o consulta lo pueden hacer directamente en nuestro canal de Facebook o nuestro canal de YouTube, ya que se está grabando esta clase y se va a pasar para ese lado. Bien, muchísimas gracias, nos vemos.